Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está causando mucha intriga. Halil İbrahim confesó que, aunque Esla salió de su vida, nunca logró sacarla de su corazón. La revelación sorprendió a todos durante una entrevista improvisada en Estambul. Halil İbrahim, siempre reservado con su vida privada, rompió el silencio y mostró una faceta mucho más emocional. Con voz temblorosa dijo, Esla salió de mi vida, pero jamás de mi corazón. Es una herida que no se cierra. Estas palabras encendieron las redes sociales en cuestión de minutos. Fans y seguidores comenzaron a debatir si entre ambos aún queda espacio para la reconciliación. Lo que más llamó la atención fue la respuesta indirecta de Esla, quien al ser abordada por los periodistas sonrió con calma y declaró, cada persona tiene su verdad, yo respeto la suya. Lo importante es que ambos estemos en paz. Sus palabras parecieron diplomáticas, pero en su mirada había un toque de nostalgia que no pasó desapercibido. ¿Será que todavía siente algo por Halil? Amigas cercanas a la cantante han comentado que Esla está enfocada en su carrera y en nuevos proyectos musicales. Sin embargo, una fuente confidencial aseguró que, al escuchar las declaraciones de Halil, ella pasó una tarde muy reflexiva, escuchando canciones antiguas que él mismo solía dedicarle. La especulación creció cuando en su última publicación en redes, Esla escribió, el pasado siempre encuentra la manera de tocar nuestra puerta. Los fanáticos no tardaron en reaccionar. En Twitter, una seguidora escribió, Halil todavía la ama, eso está clarísimo, ojalá vuelvan, eran perfectos juntos. Mientras otra comentó, Esla se ve más feliz sin él, no necesitamos una reconciliación. Estas opiniones divididas demuestran cuánto interés genera esta pareja en el mundo del espectáculo turco. En medio de todo este revuelo, Halil fue visto caminando solo por las calles de Nianta. Los paparazzi lo rodearon y él, lejos de esconderse, declaró con firmeza, no me arrepiento de lo que dije. Cuando uno ama de verdad, ese sentimiento no desaparece de la noche a la mañana. Sus palabras se convirtieron en titulares y reforzaron la imagen de un hombre que, pese al tiempo y la distancia, no ha logrado olvidar. Por su parte, Esla acudió a un evento benéfico en Ankara y, ante la inevitable pregunta sobre Halil, respondió, la vida continúa, y lo importante es seguir con fuerza y gratitud. El amor tiene muchas formas, algunas se quedan en recuerdos, otras en el presente. Su declaración fue interpretada por muchos como una despedida definitiva, aunque otros creen que fue un mensaje cargado de doble sentido. Mientras tanto, los medios no dejan de especular. Algunos periodistas aseguran que ambos fueron vistos en el mismo restaurante hace pocas semanas, aunque en mesas separadas. ¿Fue coincidencia o una señal de que aún mantienen algún contacto? Las imágenes difusas captadas por un cliente alimentan la duda y aumentan la expectativa. El eco de estas declaraciones se extendió como pólvora por todo el país. En programas de televisión, en foros de internet y hasta en cafés de barrio, la conversación giraba en torno a Halil y Esla. Algunos panelistas de espectáculos afirmaban que se trataba de una estrategia mediática, un movimiento calculado para mantenerse en el ojo público. Otros, en cambio, defendían la autenticidad de las emociones de Halil, destacando que jamás antes había mostrado con tanta vulnerabilidad sus sentimientos. Mientras las redes servían, la carrera de Halil comenzó a experimentar un giro inesperado. Productores de series turcas se interesaron en él para proyectos que requerían personajes con gran carga emocional. Es el momento de Halil, la gente quiere verlo en papeles más humanos y sensibles, declaró un conocido director. Su imagen, antes asociada con fuerza y misterio, ahora ganaba un matiz de fragilidad que lo hacía más cercano al público. En paralelo, Esla ofrecía un concierto en Izmir, donde no pudo evitar las alusiones del público a la confesión de Halil. Entre canciones, una voz desde la multitud gritó, él todavía te ama. La cantante sonrió levemente, guardó silencio unos segundos y luego continuó con una balada cargada de melancolía.
Ese momento fue capturado en video por asistentes y se volvió viral, aumentando la especulación sobre sus verdaderos sentimientos. Psicólogos invitados a programas televisivos analizaron el caso. Uno de ellos señaló: cuando una persona expresa con tanta intensidad un sentimiento del pasado, significa que hay una herida no resuelta. La respuesta de Esla refleja serenidad, pero también deja entrever un duelo aún en proceso. Estas interpretaciones reforzaron la narrativa de que la historia entre ambos todavía no estaba cerrada. Los rumores no se detuvieron allí. Un periodista de la revista Magazine Plus aseguró que Halil y Esla coincidieron en una casa de Bodrum propiedad de un amigo en común. Aunque no hubo fotografías que confirmaran el encuentro, la noticia se propagó rápidamente. No sería extraño que quisieran hablar en privado, lejos de los reflectores, comentaba un locutor de radio. Los seguidores de ambos artistas comenzaron campañas en redes con hashtags como #Halilisla siempre y #dejen que siga su camino. La polarización fue evidente: mientras unos soñaban con una reconciliación pública, otros pedían respeto por las decisiones individuales. El fenómeno mostró hasta qué punto las vidas privadas de las celebridades pueden convertirse en terreno de debate colectivo. Días después, Halil guardó silencio absoluto en redes sociales. No publicó nada, no apareció en eventos públicos. Su ausencia alimentó aún más las conjeturas. Algunos pensaron que estaba dando espacio a Esla, otros que planeaba una declaración aún más fuerte. La expectativa crecía y cada pequeño movimiento era interpretado como señal. Finalmente, una madrugada, Halil reapareció en Instagram con una publicación en la que compartió una fotografía antigua en blanco y negro, él y Esla caminando por la orilla del mar, tomados de la mano. La imagen iba acompañada de un texto breve: algunas historias nunca terminan. Esa publicación acumuló millones de me gusta en cuestión de horas y generó titulares internacionales. Lejos de ignorar el gesto, Esla reaccionó con un corazón en la publicación, algo que desató una ola de interpretaciones. Para muchos fue la confirmación de que aún existía un lazo fuerte entre ambos, para otros, un simple gesto de cortesía. Sin embargo, la ambigüedad del acto mantuvo la tensión narrativa viva. La noticia traspasó fronteras y medios españoles, italianos y latinoamericanos comenzaron a cubrir la historia, comparando a la pareja con otros romances célebres del mundo del espectáculo. Halil y Esla, sin proponérselo, se convirtieron en protagonistas de un drama internacional que despertaba curiosidad en audiencias muy diversas. Hoy, nadie sabe con certeza hacia dónde se dirige esta historia. ¿Será que Halil y Esla están destinados a reencontrarse? ¿O simplemente se trata de una despedida pública cargada de nostalgia? Lo único claro es que, por ahora, ambos han logrado que el mundo entero siga pendiente de cada palabra, cada gesto y cada silencio. La historia continúa, y con cada capítulo, la expectativa crece. Como dijo un fan en redes, no sabemos si volverán o no, pero lo que sí sabemos es que este amor ya pertenece a la memoria colectiva de todos nosotros. Queridos seguidores, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes: ¿deberían Halil y Esla darse una segunda oportunidad o es mejor dejar el pasado atrás? No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.